Bien, vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a ver si hoy día avanzamos toda la sección, que sería lo ideal. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer No, vamos a leer los primeros versículos. ¿No? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Me acordé que tenía que darle internet a esta cosa. Y ahora sí. Si entendemos un poquito cómo veníamos hablando, en el final del capítulo 1, está acá, lo pueden ver, ¿cierto? Estuvimos hablando que esto es el mensaje, y aquí Pablo estuvo diciendo varias cosas, y decía que el mensaje que Cristo es un mensaje que se anuncia, etc. Pero él también empieza a hablar un poco sobre como sus luchas que él ha tenido como por los hermanos, como el propósito que él tenía. Por ejemplo, aquí en el versículo 29, como termina, dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo aquí empieza a hablar, que es lo que termina hablando en el capítulo 2, de que él estaba luchando por los hermanos en Colosas y que esta lucha tenía un propósito, ¿cierto? Y el propósito era que los colosenses pudieran estar bien. Ahora, aquí Pablo hace un poco más de detalle sobre este propósito. Llegamos al capítulo 2. Estamos todavía hablando de la plenitud de Cristo, y ahora vamos a una gran sección que es del 1 al 10, que es Cristo superior a la filosofía. De aquí en adelante, a ver si se los puedo mostrar. El apóstol Pablo empieza a hablar un par de características sobre Cristo, sobre su importancia, y acá al final, en el bosquejo, tenemos que un Cristo soberano, Cristo reconciliador, Señor, Cristo del mensaje, y ahora empieza que Cristo es superior a diferentes doctrinas o falsas enseñanzas. Filosofía, legalismo, misticismo y ascetismo. Vamos a ver, obviamente, qué es cada una, pero hoy día vamos a tratar de ver por completo esta, Cristo superior a la filosofía. Entonces, la filosofía, por definición, viene de filos, que es amor, como por ejemplo Filipos, que es amor a los caballos, o al que le gustan los caballos, de ahí viene el nombre Felipe, si no sabían, y Sofía, que es sabiduría, y esto también lo hemos conversado. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. De acuerdo a la escritura, no quise poner más detalle acá, pero de acuerdo a la escritura hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que es la de lo alto, que es la sabiduría espiritual, que es la buena, y la sabiduría mundanal, que es la sabiduría del mundo, que es la sabiduría que no es cristiana, obviamente. Ahora, Pablo advierte ahora, y es importante que entendamos, contra esta sabiduría, ¿cierto? Contra la sabiduría del mundo. Proverbios también lo llama ser sabio en su propia opinión. Y Pablo advierte a los colosenses acerca de esta última. ¿Por qué? Porque no viene de Cristo. Y le anima, por lo contrario, entonces, buscar a Cristo. No busquen la sabiduría del mundo, busquen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a toda la filosofía. Entonces, esta sección tiene tres subsecciones. La primera es la inquietud de Pablo, después las demandas de Pablo, y tercero, Cristo, expresión de la plenitud divina. Entonces, la inquietud de Pablo. ¿De qué Pablo está inquieto? Pablo está inquieto por diferentes situaciones que están pasando los hermanos. Recordarás que también lo vimos en la introducción, que la iglesia en Colosas está con problemas. ¿Recuerdas cuáles son los problemas de la iglesia de Colosas? ¿O cuál es el motivo de la carta por qué Pablo le escribe a la iglesia de Colosas? ¿Por qué, Daniela? Porque creían puras tonterías. Sí, en resumen sí, porque creían pura tontera. Se estaba metiendo una secta conocida como gnosticismo. Y el gnosticismo, ¿quién me puede resumir en una frase
¿Qué es lo que cree? O una oración. El conocimiento está como dentro de nosotros, o sea, algo así. ¿O no? Todos los ¿Sí? ¿Está caminos bien? te llevan a Roma. A ver, Carlito, Todos los caminos llevan a Roma. todos los caminos llegan a Roma. Son religiones esotéricas. ¿Qué quiere decir esotérico? Como dijo la Dani, que la salvación está dentro de nosotros. Hay una rama de la teología que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación. Y estos son de soter, que quiere decir salvar o salvación, y estos son esotéricos. O sea que la salvación está dentro de nosotros, que nosotros podemos como hacer introspecciones, mirar hasta nuestro ser interior, meditar y pillar la salvación y poder ser libres o ser salvos, depende de lo que yo busque. Y estos creían, ¿se acuerdan que había un Dios que tuvo como emanaciones? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Y vieron un video de una señora que dijeron que estaba loca, que les dio miedo. La Guate dijo que le dio miedo la señora. Sí, daba un poquito miedo llamémosle la doña bruja. Debe ser una bruja. Bueno, entonces Pablo estaba preocupado por esto, obviamente. O sea, si en la iglesia nuestra iglesia o la iglesia de cada uno de ustedes empiezan a llegar ideas medio raras, así como de ese estilo, probablemente nos estaríamos preocupados. Entonces Pablo tenía una inquietud. Y Pablo dice que luchaba continuamente por estos hermanos. Mira el versículo 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Si recuerdas en la introducción, y creo que lo puse en este monito, ¿no? En la introducción le mostraba, no miento, se la mostré en Google Earth, ya lo instalé. Pero la ciudad de la Odisea estaba bastante cerca a Colosas, y Pablo dice que él sostenía una lucha por ellos. Ahora, no es que Pablo se agarrara a combos, obviamente, es una lucha espiritual por estos hermanos y los que estaban en la región. Había otra ciudad que estaba cerca, recordarán el nombre, no es muy conocida, no aparece dicho nombrar en la Biblia, pero la vimos. Eran 3 ciudades que estaban una al lado de la otra. Una era Colosas, otra era Odisea, y la otra es Atenas, Éfeso, Hierápolis. ¿Esa? Hierápolis, muy bien. Atenas está ultra lejos, pero ya, sí, era Es que salía aquí en el mapa. Roma, Santiago, Chile. Ya. Pero sí, muy bien, estaba Hierápolis. Eran 3 ciudades que estaban como a 20 kilómetros. Entonces, toda esa región, Pablo estaba preocupado por todas estas iglesias, porque era la región donde estaba ahí. De hecho, yo creo que lo leí de acá la Dani. La Gaby dice, ahí está, Hierápolis. Y otras iglesias están como las de Asia Menor. Asia Menor son las iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis son las iglesias que están en Asia Menor, que probablemente fueron fundadas por el apóstol Juan. Ok, esta lucha entonces que tenía Pablo con los falsos maestros era porque ellos estaban ingresando en las iglesias. Y Pablo luchaba no con armas terrenales, sino con armas espirituales. Carlitos, busca 2 Corintios 10, 3, 5, por favor. Entonces, ¿cómo luchaba Pablo? Él luchaba a través de la oración constante por los hermanos para que no se dejaran engañar por falsas doctrinas, y especialmente por la filosofía o por la sofía. ¿No? Ya, Carlitos. Dale. 3:5, sí. 10, Pues 3 a 5. andamos, sí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, a diferencia de lo que la Iglesia Católica pensó durante el primer milenio, la lucha que los cristianos tienen no es una cruzada en el sentido de que vamos a contratar caballeros y le vamos a vestir de blanco, y vamos a ser los templarios y todo el show. No, es una lucha espiritual. Y esa espiritual se lucha con armas que no son, o sea, que son espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas? Principalmente la oración y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Que al igual que Pablo, mira, tú y yo podemos servir al Señor, no quizás de una forma tan vistosa, pero sí de una forma muy útil y necesaria, a través de la oración. Tú puedes servir al Señor en la intimidad de la habitación. No sé si alguna vez vieron una película que se llama Cuarto de Guerra, no es la misma idea, ¿cierto? Que
la guerra realmente en nuestra habitación, en nuestra comunión, en nuestra soledad. Ahí es donde debemos estar orando constantemente, Señor. Ahora, esto lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a luchar? A través de la oración, a través de la intercesión y rogándole al Señor para que le dé fuerzas. Sí, Marcelo, la vimos en la reunión de jóvenes. Gracias. Felipe, Sí, dime. ¿cuáles eran las armas espirituales de nosotros? ¿La oración y qué más? La palabra de Dios. Gracias. Pensé que me iba a preguntar cómo se llama la película. Es buena, sí, búscala. Se llama Cuarto de Guerra. Creo que está hasta en YouTube, no estoy seguro. Una recomendación entonces, como nosotros podemos ir luchando, es, al igual que Pablo, orar. Y algo práctico que tú puedes hacer es tener una lista de oración por diferentes iglesias, diferentes misioneros, diferentes pastores, diferentes líderes, y orar por ellos constantemente. ¿Por qué? Porque si entendemos que hay una lucha espiritual, vamos a orar constantemente. Pablo lo entendía, Pablo lo tenía en mente. Nosotros, lamentablemente, lejos a veces estamos de entender estas verdades y lo omitimos un poco. Entonces, los animo a que si no tienes una lista de oración, quizás no tienes que tener un cuadernito, o lo puedes tener en tu celular, pero ten algo escrito donde tú te puedas acordar, porque la mente es frágil y puedas tener a misioneros, pastores, etcétera, y orar por ellos. Es muy necesario. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta lucha? Mira el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Recuerda siempre, y lo voy a repetir también siempre, que para qué es propósito. Entonces, Pablo luchaba con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Primero, dice que sean consolados sus corazones. Ese es el primer propósito de Pablo. Sus corazones fueran consolados. La palabra consolados es paracaleo. ¿A alguien le suena esa palabra? ¿La has escuchado alguna vez? Sí. ¿De dónde la escuchaste, Nancy? En la iglesia, cuando el pastor hablaba de consejería pastoral, que había dos formas de ser como, como acompañador, como de consuelo y de confrontación. Entonces, estaba en la autoética, cómo confrontar y cómo ser más como de consuelo, de acompañar y no ser tan competitivo. Entonces, para acá leo y no autoética. Exacto. ¿Ahí ¿Por escucho? qué? Porque Oye, paracaleo significa llamado al lado. Entonces, consolar es una persona que está al lado tuyo, digámoslo en palabras sencillas y chilenas, haciéndote nanay. ¿Ya? Ahora, ¿a qué suena el paracaleo? ¿Le suena a otra palabra en la Biblia que tenga algún sonido similar? Paracletos, Paracleto. ¿Y qué es el Espíritu Santo. paracletos? el espíritu. No, pero ¿cuál es la traducción de paracletos? Consolador. El consolador, muy bien. Paracaleo es la acción, es un verbo, ¿cierto? Es una conjugación. Es estar llamado al lado. Para al lado, caleo, llamar. Entonces, el paracleto es aquel que está llamado a estar al lado tuyo. Y la implicancia de esto, o la implicancia de la palabra, como bien dijeron, es consolar, es exhortar, es animar. Como dijo la Nancy, la definición según el diccionario de consolar es es la ayuda que una persona hace a otra mediante caricias, buenas palabras, etc., con el propósito de disminuir su pena o disgusto. Entonces, por ejemplo, típico que uno ve los monitos o tiene como la figura de consolar, como les decía, de alguien que está como acá abajo y llega a la persona y le mueve el pelito, ¿cierto? En mi caso la pelada nomás, pero le hace cariñito, ¿cierto? Y te pone aquí en el hombro y dice tranquilo, todo va a estar bien. Esa es la idea de consolar. Entonces, ¿por qué los corazones de los colosenses tenían que ser consolados? Recuerda que estamos hablando de el contexto. ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de la filosofía y cómo se está metiendo en la iglesia. Entonces, ¿por qué tenía que ser consolado? ¿Por qué Pablo oraba en su lucha espiritual para que sus corazones fueran consolados? Porque las dificultades que podían pasar los colosenses debido a las falsas enseñanzas de los gnósticos traía problemas a su corazón. No sé si alguno de ustedes ha estado en una iglesia que ha tenido división. Y cuando hablo de división no hablo de diferencia entre los hermanos. Hablo de una iglesia que se separa. Una iglesia que la mitad de los hermanos se queda con el pastor y la otra mitad de hermanos con otro pastor, con otra persona que se hace pastor, se van. Eso es terrible. Eso duele. Y eso trae aflicción al corazón.
incluso cuando hay división en una iglesia, cuando hay discusiones dentro de una iglesia, cuando tú ves que los hermanos no se están llevando bien, ¿todo el mundo está feliz? No, pues está incómodo, está atribulado, está con problemas. No, no sé si a veces tiene tanto problema con una persona que ni siquiera te atreves como a mirarla a los ojos. Y yo a veces sé de jóvenes, en nuestro grupo de jóvenes, que están peleados, que están en discusiones, y se nota, porque ni si pasa uno al lado del otro, ni lo saludan, pasan por la mirada para abajo, se hacen los tontos, como decíamos recién, cuando uno les dice algo, como que se ponen para atrás, se ponen a mirar, como si pasara viola realmente lo que están haciendo. Y es triste. Entonces, la oración de Pablo era de que los corazones de estos hermanos no perdieran el ánimo a pesar de las dificultades, a pesar de que gente estaba yendo a la iglesia, a pesar de que quizá la iglesia está teniendo divisiones o que había problemas. Pablo oraba y dice: Señor, te pido por estos hermanos para que sus corazones sean consolados. Porque las falsas enseñanzas causan división. Las falsas enseñanzas alejarán a algunos de la fe y esto va a entristecernos. Es obvio que nos va a entristecer. Cuando tenemos algún hermano en Cristo que está súper apegado al Señor y de repente tú lo ves lejos, lo ves publicando tonteras, como dijo la Dani, ¿cierto? Por Facebook o por Instagram, que empieza a apoyar el aborto, que empieza no sé, pues, a apoyar la ideología de género, las protestas y no sé, pues derroquen al gobierno y todo el show, y tú lo ves que está en fornicación, que anda en carrete, que anda en fiesta, ¿te da pena? Debiera darnos pena ver cómo estas personas están lejos del Señor. Bueno, y en esos momentos es cuando necesitamos consuelo también y ánimo, y ese viene a través de la oración. Segundo propósito por el cual Pablo ora es para que estuvieran unidos en amor. La unión entre cristianos es un gran arma contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros y contra los ataques de Satanás contra la iglesia. Nancy, por favor, busca Efesios 4:11. Y después, 4:16. Y después la misma Nancy va a leer del 3 al 6. ¿Al tiro? Sí. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, dice aquí que la iglesia, a través que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Estando bien concertado, bien unido entre sí, como un cuerpo del ser humano, por las coyunturas, por las uniones, se ayuda mutuamente. Y dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ir creciendo, va a ir edificándose, siempre y cuando se mantenga unido entre sí. ¿Por qué? Porque a través de la unidad que el cuerpo tiene, el cuerpo va a crecer y el cuerpo se va a mantener firme. Si un músculo no está pegado al hueso por su tendón, no crece, no hay nada. Si los órganos están unidos a través de los vasos sanguíneos, no van a crecer, se van a morir. Y cuando hay desunión, es mucho más fácil para el enemigo romper las filas del cristianismo. Me traté de buscar como alguna ilustración, pero no se me ocurre nada, pero es como algo más químico nomás, porque los átomos, mientras más unidos están, la estructura es más firme. Mientras más enlaces tiene, más firme está. Y cuando los enlaces son débiles, cualquier cosa lo rompe el tiro. Un ejemplo podría ser como los estados del agua. Claro. El gas, el líquido y el sólido. Lo estuve pensando así. Es más difícil. Y me acordé de otra cosa. Nosotros en el campamento, hace un tiempo atrás, hicimos algo que fue al final súper inútil, pero en su momento lo digo muy práctico, que colocamos unos sacos de arena en el canal para subir el agua. Ahora, ¿por qué los sacos de arena son útiles como represa? Porque la arena junto con el agua se queda compacta, ¿cierto? Y impide que el agua pase a través de la arena. Entonces esa es la idea. La idea es que mientras más firmes, mientras más unidos estén los cristianos, más difícil va a ser romper filas, más difícil va a ser que las falsas enseñanzas se filtren. Hay un juego en el cual los chicos se ponen con los brazos así como haciendo cadenita
y tienen como que el resto tienen que pasar por dentro y tratar como de romper la cadena y poder pasar. Esa es la misma idea. Mientras más firme, mientras más apegados estén, mientras más unidos, más difícil, más fuerte va a ser la barrera y más difícil va a ser que se filtre algo. Imagínate los orificios de un colador. Po. Si los orificios están cada vez más apretados, más difícil va a ser que algo se cuele. En cambio, si tiene algo con un orificio grande, va a pasar todo de largo. Y es la misma idea. Por eso es que Pablo, entre la lucha que él sostiene, no solamente pide, Señor, te pido por ellos para que ellos estén tranquilos, estén animados, sino también Señor, te pido para que ellos estén unidos. Y hemos hablado harto de la unidad. Filipenses la mencionó, Pablo lo mencionó antes en Colosenses, el Señor Jesucristo dijo que si estaban unidos era un buen testimonio, y en Efesios 3:6, léelo Nancy, por favor, nuevamente. Efesios 4, 3 al 6. Ya dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esto es lo que tenemos que tener en comunión. Que tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, y esto es lo importante. Y lo hemos mencionado, pero otras veces, y lo vuelvo a decir, a veces discutimos por tonteras dentro de la iglesia, que me gusta la música así, que me gusta la iglesia ya así, que me gusta la iglesia de este color, el edificio, que quiero el edificio de este color, que no me gusta de la forma que quiero tratar al hermano, que no me gusta cómo hacen esto, que no me gusta cómo hacen esto otro, y todo eso al final empieza a mermar la unión en la iglesia. Y lo único que está logrando al final es que más fácil se pueda romper la unión. Y al romperse la unión, más fácil van a entrar falsas doctrinas. En cambio, si estamos unidos, estamos en comunión, estamos conversando, cuando uno al tiro tenga una idea de, oye, escuché esto, y uno dice, no, alto, tranquilo, mira, eso la Biblia no lo dice. Pero podemos hacerlo porque estamos unidos. El Calito dio el ejemplo de Nemo, cuando que eran trucha, parece que eran nomás que se metían y dicen, no, todos juntos hacia abajo, y empiezan ahí y rompen la cuestión, ¿cierto? Esa es como la idea. Bien, primero entonces, primer propósito de la lucha de Pablo, de su oración, era que sus corazones fueran consolados. Segundo, que estuvieran unidos en amor. Tercero, versículo dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Por qué dice el que no ha visto Nemo? Entendí. Ya, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A ver, el apóstol oraba para que los creyentes tuvieran un entendimiento pleno, ¿ya? Tuvieran todas las riquezas, que tuvieran todo el disfrute de lo que realmente, todas las maravillas que hay de una comprensión profunda de Dios. La palabra pleno, que aparece acá, significa también plena certidumbre, plena confianza, ¿ya? O pleno entendimiento, mejor dicho. Eso era. Pleno entendimiento. Se traduce también en otras partes como plena certidumbre, plena confianza. Mira Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante, 1:5. Dice, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esa frase, plena certidumbre, es la misma frase que aparece aquí como pleno entendimiento. También aparece en Hebreos 6:11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza. Fíjate, plena certeza, aquí sale como pleno entendimiento. Y 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí? Dice que mientras más conozcan a Dios, mientras más tengan un entendimiento pleno de Él, mientras alcancen completamente la fe cristiana, estén convencidos completamente de su veracidad, y tú estés convencido de que la Biblia es verdad, estés convencido de que Jesucristo es el Señor, esto te va a dar confianza, esto te va a dar mayor convicción, y va a ser mucho más difícil que te extravíe de falsas enseñanzas. Mira, si uno de las utilidades de la apologética, y la apologética es el estudio de la defensa de la fe, es uno de los principales efectos es fortalecer tu fe. Porque cuando tú estás convencido al 100%, por ejemplo, y tienes razones para explicar por qué la evolución no es correcta,
tú vas a tener una mayor confianza en la palabra de Dios y tienes mayor confianza en Génesis, ¿cierto? Dios te da una confianza primero, pero cuando tú aparte lo puedes corroborar de otra forma, tienes un entendimiento pleno, tú estás más convencido. Cuando tú estás 100% convencido de que Jesucristo es el Señor, no vas a tener problema en entregar tu vida hacia Él. Cuando tú estás 100% convencido de tu fe cristiana, no importa los problemas, tú estás tranquilo porque estás confiando en el Señor. Y esta es la idea. Una herramienta para que tú o la iglesia esté luchando en contra de las falsas enseñanzas es que estén convencidos completamente, tengan convicciones firmes, sean maduros. En Efesios 4:11 dice que el propósito de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero fíjate hasta cuándo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, lleguemos al pleno entendimiento. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Según este pasaje, si tú quieres evitar ser un niño fluctuante, evitar ser llevado por cualquier doctrina que no es bíblica, ser llevado por falsas enseñanzas, de acuerdo a ese pasaje, tienes que ser un cristiano maduro. Tienes que haber sido perfeccionado, tienes que llegar a la unidad de la fe, tienes que tener un conocimiento pleno del Hijo de Dios, tienes que ser perfecto. Y eso es lo que Pablo está pidiendo acá. Él ora para que los colosenses lleguen al pleno entendimiento, para que de esa forma no sean movidos. Y piénsalo así, mientras más conozcas la fe, más difícil va a ser moverte de esa verdad. Alguien me puede decir de repente, oye, mira la Fernanda como te mira, si ella no te ama. Y yo le digo, estáis loco. Yo la conozco profundamente, yo sé cómo es, paso mucho tiempo con ella, y nadie me va a venir a decir que no me ama, porque es lógico que sí, po. No importa lo que las demás personas me puedan decir, no es que me lo digan, pero el ejemplo que se me ocurrió, pero es lógico. ¿Por qué? Porque tengo un pleno entendimiento de quién es ella, la conozco profundamente. Y la gente te puede decir cosas de Dios, te pueden decir, oye, si Dios es malo, pero tú tienes un conocimiento profundo de Dios. Y sabes que Él no es malo, sabes quién Él es bien, sabes quién Él es verdad, y no te van a mover fácilmente de tus convicciones, porque por algo son convicciones. Pero ¿por qué pasa que cuando muchos jóvenes llegan a la universidad se alejan del Señor? Porque no tienen convicciones, porque no tienen un pleno conocimiento, no tienen un pleno entendimiento. No es que siempre pase, pero lamentablemente se ve harto. Y por último dice el versículo, volvamos a Colosenses capítulo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Entonces, el cuarto propósito de esta lucha es que puedan reconocer a Cristo como Señor. El propósito de toda oración y lucha es que puedan conocer el misterio. Ahora, en Colosenses 1:26, vamos a colocar acá, ya estudiamos cuál era este misterio. Aquí. ¿Cierto? Dijimos que en Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio es una verdad que hubiera permanecido desconocida si Dios no lo hubiera revelado. ¿Y cuál es el misterio entonces de que Pablo está hablando acá específicamente? Lo vimos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo puede, o cuál es el contenido de este misterio? Era lo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y específicamente que es la salvación a través de Cristo, su ¿Ya? resurrección, y que todos son salvos, no hay diferencia con los judíos y todo eso. Ya. Y algo muy importante que lo único que faltaría es Cristo en la cabeza de la iglesia. ¿Cierto? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, el propósito de toda oración o de la lucha es que puedan conocer las profundidades del misterio de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras los creyentes más señorío, o más estén sometidos al señorío de Cristo, menos se van a mover hacia falsas enseñanzas. William MacDonald, en base a este versículo, comenta esto.
la verdad de esta realidad conocida en poder es el seguro y cierto antídoto de la soberbia que había en la Odisea, de la teología racionalista, de la religión tradicionalista, de los medios espiritistas por demonios y de otra forma de oposición o falsificación. Y la idea es esta: mientras más tú conozcas a Dios y mientras más conozcas y reconozcas este misterio de que Cristo es el Señor, menos vas a ser movido y va a ser el tremendo antídoto para falsas enseñanzas o falsas ideas. Entonces, en resumen, Pablo está orando o está luchando por los creyentes de Colosas y pide por 4 cosas. Y estas 4 cosas él las pide porque es la forma por medio de la cual ellos van a ser victoriosos en su lucha con la falsa doctrina. Primero, él pide por un consuelo en sus corazones. Segundo, pide por unidad. Tercero, pide para que tengan un pleno entendimiento. Y cuarto, para que reconozcan a Cristo. Entonces, la aplicación para nosotros es que así como Pablo, tú y yo también debemos orar para tener consuelo en las divisiones o discusiones que traen nuestros corazones. Debemos buscar la unidad, porque va a ser una tremenda arma contra las falsas enseñanzas. Debemos buscar tener certeza de nuestra fe y generar una convicción inamovible. Y por último, debemos reconocer más y más el señorío de Cristo en nuestra vida, porque si hacemos todo esto, las falsas enseñanzas no tendrán efecto en nosotros. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta acá, ¿alguna consulta? Bien, seguimos. Versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Eso, y del conocimiento. Proverbios es el libro de sabiduría por elección, y no te lo voy a dejar para que lo veas, pero en Proverbios 8 del 22 en adelante está hablando de la sabiduría personificada. La sabiduría está hablando, dice: Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo ante sus obras, eternamente estuve antes de la tierra, etc. Y el Nuevo Testamento nos dice: mira, la verdadera sabiduría es que los gnósticos iban más allá en sus enseñanzas, diciendo que el verdadero conocimiento, la gnosis, la sabiduría, la sofía, se encontraba luego de, recuerda, iniciarse. Te acordarás que estas religiones que son como de iniciación, tú llegabas, alguien te decía: oye, ¿te gustaría conocer las verdades del universo? Sí, me gustaría. Bien, tienes que hacer un rito de iniciación. Y te hacían unas cosas medio raras, y tú de a poquitito ibas cada vez, listo, supe esto, ahora sigo el siguiente peldaño, y cada vez voy conociendo más cosas, y cada vez se me van revelando nuevas verdades. Y son diferentes rituales, como por ejemplo los masones. Y ellos decían que tú podías llegar entonces a la sabiduría y el conocimiento a través del estudio y a través de la profundidad de sus enseñanzas. Pablo dice: nada, eso es mentira. Esto es falso, dice Pablo. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento es Cristo. Toda sabiduría que tú puedas obtener fuera de Cristo es falsa. Y toda sabiduría que el sistema gnóstico te puede dar no se compara con lo que Cristo te ofrece. De hecho, no hay más sabiduría que la que se encuentra en Jesús. La Gabriela Quesada, 1 Corintios 1, 22 al 24. Y después la Dani, va a buscar para más adelante 2 Corintios 11, 3 al 4. Dale, Gaby. 1, 22 al 24. 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias. Entonces, sucede que los griegos buscaban y cuando habla de que los griegos buscan sabiduría, se refiere a lo que Pablo le pasó en el Areópago, que los griegos estaban muy interesados en buscar más y más, y conocer cosas nuevas, y tener conocimiento.
Pero no, pues dice, en la verdadera sabiduría no está en lo que los hombres te pueden ofrecer. Hay sabiduría del mundo, hay filosofía del mundo, y hay sabiduría cristiana. Y eso es lo que debemos buscar, es a Cristo. Cualquier conocimiento divino que el hombre quiera obtener, debe acudir a Cristo. Cristo dijo, nadie ha subido al cielo y ha bajado para traerles la verdad. Yo, que estaba en el cielo, he venido acá a traerles la verdad. Eso lo dice en Juan. Entonces esa es la idea. Cristo es el que trae toda la enseñanza, todo el conocimiento divino. Y si tú quieres tener correcta sabiduría, la que viene de lo alto, la vas a obtener a través de Cristo. Un judío no va a tener sabiduría cristiana. Va a tener principios, pero no va a ser sabio ante los ojos de Dios. Sin Cristo, el ser humano permanece tanto en ignorancia como en necedad. Y solo Cristo puede cambiarte eso. Solo Cristo, solo Jesús, en el cual se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es el que nos puede hacer sabio para con Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios que hay dos opciones: o tú eres sabio con Dios, o tú eres sabio en tu propia opinión. Y eso fue lo que Adán y Eva pecaron al final, ¿cierto? Dios le dijo, esta es la verdad, y dijeron, no me interesa, yo busco mi verdad. Yo busco mi sabiduría, mi moralidad, mi conocimiento del bien y el mal. Entonces nosotros muchas veces también buscamos ser sabios, quizás a través de la lectura de manuales de consejería. Mira, yo hace poco una amiga de otra iglesia me hablaba y me decía, mira, tú que trabajas con jóvenes, dame algún manual de consejería para jóvenes. Y yo le decía, ¿sabes qué? No hay manual de consejería para jóvenes correcto. O sea, busca conocer más de Dios, más su palabra. Sí, estudia ciertos libros, pero eso va a ser lo mejor que tú puedas obtener para poder ser sabio, para dar consejo a los jóvenes. Muchas veces pensamos, y el pensamiento actual es que la experiencia te da sabiduría. Conversamos con alguien que la mamá quería llevar a su hija, que era guaguita, a un pediatra joven. Y la mamá le dijo, pero ¿por qué la lleva el joven? Llévalo al viejo, que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el pensamiento de las personas es que si la persona es vieja, es más sabia. Y no necesariamente. Tú puedes ser viejo y necio. No es lo mismo. Obviamente la experiencia te va a ayudar, pero si tú no tienes a Cristo, no vas a ser sabio con respecto a Dios, vas a ser sabio con respecto al mundo. Yo a veces otros buscan ser sabio a través de internet y tratar de buscar videos, cosas así. Pero nuevamente, estas cosas no son malas en sí. No es malo. Yo tengo libros de consejería, no es malo la experiencia, no es malo que busques videos de internet, pero recuerda que sin Cristo es imposible que alcance la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. Por eso, lo más importante, y si viste la conferencia de Contracorriente, recuerda lo que el pastor Romani decía en la primera prédica, lo más importante es tu comunión con Dios, una relación íntima con Dios. Es la única forma en la cual no vamos a recibir la enseñanza del mundo y vamos a permanecer en línea con Dios. Así vamos a ser firmes y no nos vamos a dejar engañar. Así podremos ser sabios y saber cómo actuar en nuestro día a día. Y así vamos a poder dar consejos a los demás. Versículo 4. Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué Pablo dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría? ¿Por qué les dice que busquen a Cristo? Para que nadie los engañe. Engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. ¿Ok? Es parecido a la mentira. Engañar es hacer creer a alguien por palabras o acciones aquello que no es verdad. Por ejemplo, si tú, no sé, llama a tu mamá y dice, mamá, están robando la casa, y tu mamá se lo cree, la estás engañando, ¿cierto? La estás haciendo creer por medio de palabras o acciones aquello que no es verdad. Ahora, la frase palabras persuasivas son razones y argumentos que buscan conseguir que una persona actúe o piense de un modo determinado. Cuando alguien es persuasivo contigo, está utilizando razones para conseguir que actúes de una forma o modo determinado. Y esto no es malo en sí. De hecho, la Biblia dice que tenemos que ser persuasivos y persuadir a las personas de que busquen la verdad correcta. Pero el problema es que hay gente que nos intenta engañar con palabras persuasivas. Con palabras que suenan bonitas, etc. Pero al final nos están engañando. Nos están haciendo creer algo que no es verdad. Los gnósticos buscaban que los colosenses fueran movidos de su forma de pensar. Estos falsos maestros le estaban diciendo al final de la práctica que esto no era verdad. Lo que hizo
la serpiente con Eva, la engañó, le hizo creer algo que no era verdad. Ellos intentaban cambiar las creencias verdaderas de los colosenses por las de los gnósticos, que eran falsas. Esto era un engaño porque los alejaba de la verdad. Segundo a los Corintios 11, 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios tenían este problema, que ellos estaban aceptando cualquier falso maestro, cualquier persona que le enseñaba de otro Cristo, de otro espíritu. Entonces Pablo les dice, así como la serpiente engañó a Eva, les hizo creer algo que no era verdad, ustedes están de la misma forma. Y Pablo les dice, recuerda, Cristo es el centro de todo. Cristo es la revelación, Cristo es la sabiduría de Dios. Deja de pensar que es necesario buscar otra revelación. Deja de pensar que es necesario otro conocimiento. El otro día con el Calixto estábamos conversando un poco sobre la teología pentecostal y decíamos cómo, si bien en un comienzo, por ejemplo, o mejor dicho, la teología metodista, que partió como con un lineamiento bien evangélico, se fue desviando cada vez más y llegaron falsos maestros, falsa enseñanza, y actualmente en muchas iglesias, de Chile especialmente, bueno, en Latinoamérica, está todo este movimiento neoevangélico, que al final han sido ramas de diferentes, de división, etcétera, que te dicen que hay nueva revelación. Llega un profeta, llega el apóstol Maldonado, y dice, tengo verdad de Dios, y te dice algo que no está en la Biblia, tienen nueva revelación, tienen nuevo conocimiento. Y te dicen, la gente que los sigue a ellos, a Cacheluna y todo esto, oye, escúchalo a él, porque él trae verdad de Dios, él trae nueva revelación. Y de repente te lo dicen en sus prédicas, y de repente por estudiar he tenido que ver algunas prédicas de ellos, y dicen, te voy a decir algo que tú no sabías. ¿Qué están diciendo? Te voy a decir algo que no estaba revelado en la Biblia, pero Dios me lo reveló a mí, y yo te lo vengo a decir a ti. Traen otro conocimiento. Entonces Pablo les dice, no te dejes engañar, no hay más sabiduría que Cristo, no hay más conocimiento que Cristo. Acá está todo lo necesario para ser perfecto, para ser salvo y para ser santo. Por eso en 1 Corintios 3:19 dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque la Biblia está escrita y dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. La sabiduría de este mundo es vana para Dios, no sirve. Necesitamos la sabiduría verdadera que se encuentra en una relación con Cristo y en su palabra. Y el último versículo de esta sección dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Aunque Pablo no estuviera presente con ellos, como lo dice en el versículo 1, en su interior estaba con ellos, él oraba constantemente y su preocupación estaba centrado en estos hermanos y en sus luchas, a estos hermanos que él nunca había visto cara a cara. Y después continúa el versículo diciendo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A pesar de las dificultades espirituales y las luchas que Pablo enfrentaba, tal como lo pasaba en Filipenses, él se gozaba por la fidelidad de estos hermanos. Ahora hay dos palabras aquí, que es buen orden y firmeza, y estos son términos militares. Es como decir que están paraditos, derechitos y formaditos, y uno pegado al otro. Entonces, buen orden quiere decir como en una compañía de soldados romanos, no sé si sabrás, pero si leíste Asterix, yo lo aprendí ahí. Los soldados romanos tenían un sistema de batalla, que era una revolución para la época, y eran súper ordenados. O si viste Gladiador, por ejemplo, en la película, cuando están en el Coliseo Romano, y él lo empieza a formar, y al final la formación hace que juntos sean mucho más fuertes y ya producen una sinergia, y pueden vencer porque están ordenados y en buena disposición. Eso quiere decir el término buen orden. Y firmeza quiere decir que son un flanco sólido, que están firmes en su lugar, que no importa que lleguen caballos, que vengan tropas, ellos no se mueven, están firmes ahí. Y Pablo se regocija al ver cómo estos colosenses están como buenos soldados parados, ordenados y firmes en la batalla. La conclusión entonces de esta sección, que como te decía titulamos La inquietud de Pablo, concluye así.
Pablo estaba inquieto por las amenazas espirituales que tenían los colosenses, razón por la cual era constante en su oración hacia ellos, y él les recuerda que pongan su mirada en Cristo y no en la sabiduría mundana. Eso es como el resumen de estos 5 versículos. Bien, consultas. Si no, pasamos a un descanso. Hola Javi, no te había visto. Hola. Ya, vamos a tener un break. Ya. Los demandas de Pablo. Luego de las preocupaciones que Pablo tiene con respecto a los colosenses y su lucha espiritual, pasa ahora a centrarse en una serie de exhortaciones que tienen relación obviamente con esta lucha espiritual. Denle la bienvenida a Josué si no se la han dado. Allá. Bienvenido, José. El trigueño, el David. Entonces, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El silogismo es súper sencillo. Si recibiste al Señor, anda en Él. Si eres cristiano, anda como cristiano. Anda en Cristo. La palabra recibir la puedes ver también en Mateo 1:24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, ese recibir implica tomar algo que se está ofreciendo y hacerlo propio. Por ejemplo, cuando yo pedí la mano de la Fernanda y Pastor realmente me dice, puede besar a la novia, yo recibí a la Fernanda como mi esposa. En el matrimonio. Él dice, puede besar a la novia. Que cuando pediste la mano. Primero pedí la mano, bueno, ya se entiende la idea. Déjame ir para abajo mejor. Ya. Ejemplos de estos, Juan 1, 11 y 12, que todos lo conocen, ¿cierto? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, los suyos, el pueblo de Israel, no tomó como propio al Señor Jesucristo. Pero a todos los que recibieron, a los que lo tomaron como propio, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. O sea, ustedes recibieron el evangelio, lo hicieron propio, son cristianos. Si yo te doy un sneaker, un ejemplo nomás, el sneaker, aunque yo te lo haya dado, no es tuyo hasta el momento que tú lo recibas. Cuando tú lo tomas, lo recibes, lo aceptas, lo haces tuyo y ahora te lo puedes comer. Y ahí recibiste el regalo. Es lo mismo con la salvación en ese sentido. El Señor ofrece la salvación y tú tienes que recibir la salvación. Y es un término bíblico, a pesar que algunos dicen que la palabra recibir no es bíblico, o recibir al Señor no es bíblico. Tenemos hartos pasajes que hablan de esto. ¿Ven? Entonces, Pablo dice, si recibiste al Señor, anda en Él. Si los colosenses han recibido a Cristo con fe como Señor, entonces la conclusión es que de la misma manera, de la misma forma, que reconociendo a Cristo como Señor, y con esa confianza, anden en Él. La palabra andar no tiene que ver con pololear, como algunos piensan. No, yo ando, no. No sé si todavía se usa, a ver, los más jóvenes utilizan... Javi, tú no eres de los más jóvenes. Los más jóvenes, como el Marcelo, la Dani, ¿quién más chico acá? La Sofi. La palabra Me acabo de sentir vieja. La palabra andar, ¿se usa? La Cote, ¿la palabra andar se usa o ya no se usa? El hermano Roberto levanta el Y dedo. se usa. Es como un pre-pololeo. Mira, la Dani está informada. No, porque mis compañeros hablan de eso. Un tío, no un amigo, un amigo. El andante. Marcelo dice, no conozco esos modismos del diablo. Mira el espiritual. Ya, entonces andar se emplea frecuentemente como una descripción de la vida cristiana. No es, en muchos pasajes habla de andar en el cristiano. ¿Ok? Entonces, andar primero habla de acción y progreso. No es estar solamente, es andar, es moverse. William MacDonald en su comentario dice esto, no se puede andar y permanecer en el mismo lugar. Así la vida cristiana, o bien vamos hacia adelante, o bien vamos hacia atrás. Entonces, el andar es una descripción de la vida cristiana. Es vivir tu vida como cristiano. Ejemplo, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y Efesios 5:2, andad en amor,
como también Cristo nos amó. Entonces, andar implica movimiento y implica una relación diaria. Los colosenses, la exhortación que Pablo les hace es a andar en Cristo día a día. No es andar con Cristo, es andar en Cristo. No es solo crecer de forma teórica en su relación con el Señor, no es saber doctrina, no es hacer un cursito online, Carlito. Es crecer no solamente en conocimiento, en sabiduría, sino crecer en forma práctica. Por lo tanto, lo que le está diciendo Pablo es: no acepten enseñanzas basadas en filosofías, sino solo en enseñanzas bíblicas del Evangelio. Si creyeron en Cristo, entonces no se pueden basar en mandamientos de hombres y actúen en base a esa fe, y actúen en base a ese llamado cristiano. Mira, muchas veces nosotros pensamos, ya, ahora soy cristiano, no importa cómo que me comporte, no importa, soy salvo, punto. De hecho, la teología arminiana, que es la enseñanza más o menos de que la salvación se pierde, que tiene generalmente toda la corriente carismática, metodista, pentecostal, asamblea de Dios, etc. Ellos utilizan ese argumento en base de nosotros. La doctrina de la salvación, aunque no se pierde, también la llaman de una forma peyorativa: una vez salvo, siempre salvo. Y ellos dicen: oye, pero ¿cómo vas a ser una vez salvo, siempre salvo? Porque si tú eres salvo y siempre eres salvo, bueno, acepta al Señor y ahora vive como sea, peca, haz lo que queráis. Pero es que ellos no entienden que la doctrina realmente enseña que como cristianos debemos actuar como cristianos. No se trata, y lamentablemente muchas veces lo hacemos, voy a correr acá para que el profesor no lo vea, muchas veces lo hacemos pensar que no importa la forma en que nos comportemos, total, soy cristiano. Yo pego, total, voy a pedir perdón al Señor mañana. No, po. Un verdadero cristiano va a buscar andar como Cristo. El ser salvo no es una licencia para pecar, y Pablo habla mucho de eso en Romanos, en los capítulos 6, 7 y 8, donde habla de la santificación. Y dice: ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice. Obviamente que no. Dice: ahora que yo estoy en Cristo, debo ser santo, debo vivir como Cristo. Entonces la pregunta que tienes que hacerte, chico, chica, hermano, hermana, los que van a ver después la clase en sus casas en YouTube, la pregunta es: ¿cómo está tu vida? ¿Andas como Cristo? ¿Pueden las personas alrededor mío identificarme como un seguidor del Señor? Porque si la respuesta es negativa, entonces debo arrepentirme, decirle: Señor, perdóname por no andar como tú y no andar en ti, y ayúdame a buscarte cada día. Entonces, el cristiano debe andar en Cristo todos los días de su vida, constantemente. ¿Ok? Ahora, imagínate, y yo me lo imaginaba así, los colosenses leyeron esto: oye, ¿qué quiere decir Pablo con andar en él? Bueno, él se pone en parche entre de la herida y lo explica en el versículo 7. Dice que andar en él es arraigados y solidificados en él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. 4 cosas significa andar en Cristo. La primera, arraigados. La primera forma de cómo andar en Cristo es literalmente echando raíces en él. Eso es arraigados, echar raíces. La idea del apóstol es que así como una planta se nutre de la tierra, como ese niñito, ese meme del niñito que estudiaba, un chinito que estudiaba y hacía así, como que agarraba la materia y eso, para atrás. Ayer. Esa es como la idea. Así como ese niñito se alimentaba teóricamente de la palabra, nosotros como cristianos debemos nutrirnos de la tierra como una planta que saca alimento y agua de la raíz, o sea, de la tierra por medio de la raíz. Nosotros por medio, o el cristiano por medio de la oración, por medio del estudio, por medio de la memorización de la palabra de Dios, se va a estar alimentando de Cristo. Y eso significa echando raíces en él. Pero también echar raíces significa, imagínate un árbol de, no sé, una araucaria. Tú una araucaria que tiene 100 años, o ya 1000 años, tú no la vas a sacar y la vas a colocar en otra tierra, porque sus raíces son gigantes. Un alerce, un
no sé, un árbol grande. No lo vas a hacer. Una plantita chiquitita con raíz pequeña, sí, pues la sacáis, facilito. Yo de hecho saco maleza en mi casa después de un día de lluvia porque me encanta sacar maleza. Cuando voy subiendo el auto es como que, me entretengo y saco un par de malezas. Y especialmente un día de lluvia porque la tierra está blandita y salen al tiro. De repente salen un gusano y me cargan los gusanos. Es como cosa. Bueno, pero el punto es que esa maleza sale facilito porque tiene poca raíz. De repente tocan unas malezas súper difíciles de sacar que tocan así una raíz. Imagínate un árbol que tiene 1000 años, con tremendas raíces, con metros y metros de raíces, no lo va a sacar. Y eso también significa echar raíces en Cristo, no ser movidos de Cristo. Mira Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, eso es andar en Cristo. Entonces, mientras más profunda sea la comunión de los colosenses con el Salvador, recuerda lo que estamos estudiando, más difícil será que sean movidos por falsas doctrinas. Más difícil será que ellos se muevan hacia el gnosticismo. Hermano Robert, Salmos 1:3, por favor. Y después la Cami, 2 Corintios 3:18, y la Sofi, 2 de Pedro 3:18. Salmos 1:3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una canción buena con esta. ¿Cierto? Bienaventurado. El otro día cuando estuve haciendo el estudio me acordé y me puse a escuchar la canción entre medio. No para tocarle a los jóvenes, pero es buena. Ya, paréntesis, la puedes buscar después. Entonces, andar en Cristo es echar raíces en Él, nutriéndose exclusivamente de Él. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que es andar en Él es echar raíces en Él, alimentarse de Él. Segundo, dice la Biblia, sobreedificados en Él. Mira, la palabra sobreedificar, y como siempre te digo, no me creas a mí, créele al Isword, créele a la Biblia, dice así. Sobreedificados. La palabra es oikodomeo. Son 3 palabras, la verdad. La primera es el prefijo epi. El prefijo epi lo hemos visto otras veces, que es como la epidural, que es sobre la dura madre, ¿cierto? Epi quiere decir sobre. Oiko también la vimos en un tiempo, porque te acuerdas cuando estuvimos hablando de la mayordomía, y la palabra mayordomía, o que la que utiliza Pablo, que es administración, y era, ¿cuál era? En el 1.25. Muy bien, oikonomía. De economía viene la palabra economía. Y oikonomía es ley de la casa, el que gobierna la casa o el que cuida la casa. Nomos es ley, oiko, casa. Te viene autónomo, ley para mí mismo, ¿cierto? Oiko, casa. Y oikodomeo es construir la casa. Oiko, casa, domeo, construir. Por lo tanto, la palabra sobreedificar, y es entretenido porque realmente y literalmente dice eso. Construir encima, sobreedificar. Epi, sobre, oiko, casa, domeo, construir. Construir encima. Entonces, y Pablo muchas veces hace este ejemplo de que la vida del cristiano es como un edificio. ¿Y cuál es el fundamento, la base del edificio, de la construcción? Cristo. Cuando tú eres salvo, en tu vida espiritual, tu vida es Cristo, tu base es Cristo. Y ahora tú empiezas a sobreedificar, empiezas a construir sobre esa vida ahora que tienes en Cristo, en ese fundamento. Y ya que tienes el fundamento, entonces debes sobreedificarte en él. Debes ir colocando ladrillos encima, debes ir creciendo hasta el día en que estés completo en la presencia del Señor. Y eso es andar en Cristo, no es solo alimentarte y nutrirte de él, sino es crecer en él. Segunda de los Corintios 3:18. Volviendo al fundamento. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, ¿y 2 Pedro 3:18? Mientras yo me como mi brazo reina.
Antes bien, creced en la gracia, en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Perdón. Ya, entonces 2 Corintios 3:18 nos dice que debemos ir creciendo y siendo transformados de gloria en gloria. Y de gloria en gloria quiere decir de paso en paso, como de cada día o de un día a la vez, como dice un himno antiguo, ir acercándonos a Él. Y 2 Pedro nos enseña a crecer no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Entonces, para ir creciendo, obviamente, tienes que alimentarte de una relación en Él. Una planta, para que vaya creciendo, tiene que alimentarse. De la misma forma, nosotros como cristianos, tienes que alimentarte de una relación diaria para que tú puedas crecer. Mira, hago un ejercicio. Pregúntale a cualquier joven que no esté yendo a la iglesia en un tiempo, que ha dejado de ir. Y pregúntale, ¿cuánto está leyendo su Biblia? Y la respuesta, te lo aseguro, que va a ser no todos los días. Te aseguro que con suerte van a leer uno que otro versículo. Con suerte. Porque es imposible que crezcas si es que no te alimentas de él. Ahora, si tú en tu vida no estás alimentándote de él, en algún momento algo te va a pasar. Vas a estar mal en tu relación con el Señor, te va a desinflar, te va a desanimar. Pero, mira, por el ministerio a veces tengo que conversar con hartos chiquillos y de repente los converso, ¿qué te pasa? No, es que estoy desanimado. Y le hago la pregunta, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y mira, cuando me dicen que están bien, yo sé que me están mintiendo. Si tu relación con el Señor estuviera bien, no estarías desanimado. Porque el gozo es tu Señor, ¿o no? Si estuvieras bien en tu relación con el Señor, estarías congregándote, estarías estudiando tu Biblia, estarías evangelizando. Entonces, si quieres andar en Él, sale de ahí. Se me metió en una caja. Debes alimentarte en el Señor. Por lo tanto, para andar en Cristo, no es solo alimentarte de una relación con Él, implica crecer y no mantenerte siempre igual. Un cristiano tiene que ir mejorando, no puede ser siempre igual. Tercera cosa de andar en Él. Dice, arraigados, número 1, sobreedificados en Él, número 2, tercero, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. La palabra confirmar, de acuerdo a la RAE, es tener pruebas concluyentes de una aseveración. Por ejemplo, si alguien me dice, hace poco una chica me escribió, la Jane me mandó un mensaje y me dijo, oye Felipe, en el Totus, no, en el Jumbo que está en Costanera, 40% de descuento los Juan Valdés. Bueno, ¿y cómo ella? Y no le creí, po. ¿Y qué hizo ella? Me mandó una foto, me mandó una prueba concluyente. Pero ahora puede que me haya engañado, porque no le creo mucho a la Jane, y puede que sea en el Jumbo que está en el centro. Así que yo mañana tempranito voy a ir para allá a confirmar que es verdad la prueba que ella me está diciendo. Y voy a comprarlo para que hasta lo compre y vea en la boleta y diga sí, realmente tiene un 40% de descuento. Así que vamos a tomar café rico. Ahora, la idea entonces es que mientras más firme sea su relación con Cristo, mientras más anden en Él, menos serán movidos de las dudas. Andar en Cristo es tener las pruebas de tu fe. Porque a través del discipulado, a través del crecimiento cristiano, los hermanos en Colosas han aprendido a confiar en el Señor. Por lo tanto, han confiado tanto que están firmes, están confirmados en su fe. Su fe ya ha sido confirmada, su fe ya está segura. No importa las dudas que pasen, no importa las falsas enseñanzas que intenten adentrarse, ellos están firmes. Entonces, andar en Cristo es tener una fe fuerte, aferrada en Él, fortalecida en Él, confiar plenamente en Él. A ver, analiza tu vida. Yo sé que aquí todos somos cristianos, entonces analiza tu vida. ¿Dios te ha dado pruebas de su existencia a través de su relación con Él? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, te ha dado pruebas, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, has visto su creación, has visto quizás cosas que no podrías explicar de otra forma, has visto el Espíritu de Dios obrando en medio de personas inconversas. Tienes pruebas fehacientes de tu fe. Estás confirmado en tu fe. Entonces, aférrate a eso. Eso es andar en Cristo, tener una fe firme. Y nuevamente, la única forma de tener una fe firme es arraigándote en Él y creciendo en Él. Esa es la única forma que vas a ser confirmado en tu fe. Y número 4, dice,
abundando en acciones de gracia. Y la palabra abundar, mira, súper práctica. Literalmente es súper abundar. O sea, como cuando yo estaba echándole agua al cosito para el café y le eché mucha y se me rebalsó, súper abundante de agua el termito. Y perdí agua. Pero era agua, no perdí café, si no, ahí hubiera sido terrible. Eso es pecado, por si acaso perder café. Oye, este es un néctar que el Señor realizó, así que hay que aprovecharlo. Andar en Cristo, entonces, significa tener una vida. Oye, paréntesis, cuando fui a la casa de las chiquillas de la Cami y la Sofía, llegué allá y me dijeron, hermano, ¿te sirve un cafecito? A quien le dijeron. Ah, no, pero es que no tomo mate, por eso prefiero café. Y los tecitos son de niña, Marcelo. Es súper bueno para la salud, que no sé qué, que sirve para prevenir no sé cuántos cánceres y no sé cuánto. No importa, es rico, me da lo mismo. Bueno, oye, a todo esto, hay iglesias que te dicen que tomar café es malo porque el café es enviciante. No sé por qué dicen esas cosas. Recomiendan 4 tazas al día. De 4 tazas para arriba está mal, pero yo me tomo fielmente las 4 tazas. Cuando Eso es como legalista. Me gusta estar al límite. Ya. Entonces, andar en Cristo significa, según Pablo, tener una vida que esté llena de gratitud al Señor. Una vida que abunde en acciones de gracia. Pero mira, entiende esto. Para que tú puedas ser agradecido, para que los colosenses abunden en gratitudes, ¿qué es lo primero que tienen que entender? La verdad. Tú no puedes ser agradecido por la vida que Dios te da hasta que primero tengas la convicción de que Dios te da una vida que no te mereces. No puedes ser agradecido por la salvación hasta que primero tenga la convicción de que la salvación es por gracia. No puedes ser agradecido por las bendiciones que Dios te da hasta que entiendas que Dios te da cosas por misericordia. No te da las cosas porque tú te lo merezcas, porque si te lo merecieras, ¿por qué ser agradecido? Pablo dijo, si es por obras, se cuenta como deuda. El salario es una deuda. Yo no voy a mi jefe y le digo, gracias jefe, se pasó por pagarme. No, porque es su deber. Y si no me paga, voy y reclamo. Oye, ¿qué onda? Págame, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el salario cuenta como deuda. Pero si no es por obra, si no es salario, es gracia. Por eso las acciones de gracia son la respuesta obvia que tienen que tener todos aquellos que andan en el Señor. La Cote me pregunta por interno si me considero adicto al café. No sé por qué esas cosas. No. No, porque lo puedo dejar cuando quiero. Esa es como la típica respuesta. No, porque no tomo café todos los días, de hecho. A veces tomo té. Sí, también soy niñito Marcelo. Tomo té y a veces tomo mate. Y si me da vuelta también el mate. Bien. Además, la gratitud, y nuevamente, el contexto de todo esto es entender que Pablo está hablando con el propósito de explicar que Cristo es más grande que ¿qué cosa? ¿Cristo es más grande que qué? ¿El conocimiento? Parecido. El título de lo que estamos viendo. ¿La Superior a la filosofía? Filosofía, muy bien. Les costó. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer o vas a tener un antídoto entendiendo que la filosofía no es mayor que Cristo? Andando en él. Y la gratitud es un antídoto contra las falsas enseñanzas, porque la gratitud es la última etapa de una convicción. Si tú tienes convicciones, vas a ser agradecido. No puedes ser agradecido si no tienes convicciones. Y dijimos recién que la convicción es confirmar tu fe. Y una convicción te ayuda. Y es todo un proceso lineal. No vas a poder ser agradecido a menos que tengas convicciones. No vas a tener convicciones a menos que seas sobreedificado en él. Y no vas a poder ser sobreedificado en él si no tienes raíces en él. Entonces, el propósito, chiquillos, de andar en Cristo es no dejarse llevar por falsas enseñanzas. Mientras más te alimentes de Cristo, mientras más crezcas en Cristo, mientras más tu fe sea fortalecida en Él, y mientras más seas agradecido por lo que Él te da, menos serás movido, por falsas enseñanzas. Te pregunto, ¿andas en Cristo?
Es una pregunta que todos los días debiéramos hacernos y todos los días debiéramos buscar cumplir. ¿Has leído tu Biblia hoy día? Mira, yo te reconozco, hoy día trabajé todo el fin de semana, dormí poco, ayer me pasó lo mismo, estuve estudiando, hoy día llegué, dormí un poco. Hoy día no tuve tiempo, no he tenido tiempo todavía de tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de oración y un tiempo de lectura bíblica. Y me cuesta, y de hecho lo siento, que ando mal en mi relación con el Señor. ¿Por qué? No por religión, sino porque quiero pasar tiempo con Él, quiero pasar tiempo a solas y estudiar de Él, aprender de Él. Y así debiéramos andar todos los días. Y no es que me esté poniendo como ejemplo, pero la idea que quiero que entiendas, que todos los días debes buscar al Señor. Los enamorados hablan todos los días, ¿o no, Carlitos? Carlitos me llama todos los días por teléfono. No, mentira. La idea, ¿cierto?, es que un enamorado quiera estar con su esposa. Hay uno que le dicen bebé, que no está por acá, que publicaba las fotos y con orgullo de 3 horas conversando por teléfono. Y no es pelambre porque se lo digo en la cara. Y lo molesto con eso. Y está bien, ¿cachai? ¿Por qué? Porque se quieren, pues se aman. Quieren pasar tiempo. Bueno, si amas a Cristo, anda en Cristo, pasa tiempo con Él. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y aquí no puedo evitar acordarme de la confraternidad. Si no has visto la prédica, está en el grupo de jóvenes, en la segunda prédica, muy buena, yo hoy día la estuve viendo, porque como estábamos ahí con el Carlitos, costaba a veces estar 100% atento. Pero no te lo quiero explicar de la misma, el pastor hizo una tremenda exposición de eso, más práctica. Yo quiero explicarte más que nada como el contexto, ¿ya? Pablo dice primero que nadie te engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas. Dame un segundo que el gato quiere tocar el piano. ¿Tenía hambre tú? Ya. Se puso como Tommy Jerry. Hay un capítulo de Tommy Jerry cuando él toca piano y el Jerry bailaba, cantaba, ¿no? Entonces, Pablo dice que los colosenses debían tener mucho cuidado con las enseñanzas del gnosticismo. Primero dice, mirad. Permiso. Y el mirar implica estar vigilantes, estar atentos. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Está atento, está despierto, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ten cuidado, gente te quiere engañar, Satanás te quiere engañar. Y la palabra engañar que utiliza acá, literalmente quiere decir llevar el botín. Y la implicancia es engañar. Entonces los falsos maestros quieren llevarse a los hermanos de Colosas como si fueran el botín de un saqueo. No tenían como propósito la edificación de los hermanos. Claro, ellos iban y decían, oye, mira, te vengo a traer una verdad, te vengo a enseñar la verdad de la Biblia. Mentira. Ellos querían sacarlos de la comunión con la verdad, la comunión con Cristo, y querían alejarlos de esa verdad. Entonces dice, ten cuidado porque te pueden engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, la filosofía no es mala en sí misma. La filosofía dijimos que es amor a la sabiduría. Y Cristo mismo, en Colosenses 2:3, dice que Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría no es mala. Proverbios 2:6 dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 4:5-6 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te amará, ámala y te conservará. Fíjate que Proverbio dice, ama la sabiduría, o sea, filosofía. Entonces el problema no es la sabiduría en sí, sino es buscar la sabiduría fuera de Jesús. Recuerda, la sabiduría, hay una sabiduría del mundo que es mundana y una sabiduría cristiana, bíblica, que esa es la buena. El problema es que a veces lo que estaba pasando acá buscaba la sabiduría fuera de Jesús. La palabra filosofía en el griego se pronuncia igual, filosofía, y significa, como lo dijimos, amor a la sabiduría. Tiene hartas definiciones, pero en el contexto acá es el conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador. La filosofía de Platón, por ejemplo, la filosofía humanista, la filosofía postmodernista. Es una forma de pensar o de entender las cosas. La filosofía entonces se refiere al intento del hombre de buscar conocimiento divino por medio de su propio intelecto y por medio de su propio razonamiento.
A esto Pablo llama huecas sutilezas. Y es una palabra difícil de entender, huecas sutilezas, pero leí una palabra que aparece en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese deseos engañosos es la misma palabra que utiliza acá en huecas sutilezas. Y hueco es vano, vacío. Así. Vacío. Como decía, ¿qué era el que decía? Ese. El Toto se llamaba, ¿no? No. Ya. No, era el Roberto. Ya. Vacío. Engaños vacíos o engaños huecos. Ahora, dice que estos engaños vacíos, esta filosofía viene de diferentes lugares. Primero dice, viene según la tradición de los hombres. Muy triste es que la iglesia desde muy temprano se apartaron de la verdad y empezaron a seguir tradiciones que no tenían fundamento. Este pasaje lo hemos visto muchas veces, pero el Señor Jesucristo le reclamó a los fariseos que ellos dejaban el mandamiento de Dios y se aferraban a la tradición de los hombres. En una nota, hoy en día, lamentablemente, en muchas iglesias, enseñamos, y digo enseñamos porque a veces también lo hacemos, a veces sin darnos cuenta, pero después nos damos cuenta y damos cuenta que hemos pecado, pero enseñamos tradiciones. Y mira, esto sucede cuando la gente te dice, hazlo, haz tal cosa. Y tú preguntas, ¿y por qué hay que hacerlo? Porque sí nomás. Pero, ¿y la Biblia dónde lo dice? No, pero tú hazlo nomás, porque así lo hacemos nosotros. No, es que siempre lo hemos hecho así en esta iglesia. Ya, no es malo de repente hacer cosas por tradición, pero que tenga un fundamento bíblico. Lo hacemos así, pero ¿por qué lo hacemos así? Entonces, muchas veces en la iglesia nos convertimos en legalistas, enseñando como mandamiento de hombres cosas que simplemente son tradición. ¿Ok? Y el problema es que hacemos como una escala valórica. Si tú no cumples esto y esto y esto y esto, te vas al infierno. Eres un pecador, eres un mundano. Entonces, la filosofía del mundo, primero, viene según la tradición de los hombres como si fuera mandamiento de Dios. Segundo, viene según los rudimentos del mundo, según las enseñanzas del mundo. Un rudimento es una noción básica de una ciencia, arte, técnica o profesión. Es como el ABC, el fundamento. La Biblia de las Américas lo traduce como las cosas elementales del mundo. Sucede que este mundo se opone a su creador y siempre ha enseñado que la opción de salvación se encuentra a sí mismo y lejos de su hacedor. El mundo enseña, tú puedes ser salvo de cualquier forma, menos buscando a Dios. Ese es el pensamiento reinante en todas las religiones. Por ellos 3:7 dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Y esa es la sabiduría del mundo. Así piensa el mundo. Sé sabio en tu propia opinión. Y tercero, la filosofía no viene de Cristo. Dice el versículo al final, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo termina con esta declaración. La filosofía del mundo no es cristiana, no tiene su origen en el temor a Jehová, como dice Proverbios 1:7. Por lo tanto, los colosenses no deben buscarla. La conclusión de esta sección, de las demandas de Pablo, de las exhortaciones, les dice, hermanos en Colosas, tengan mucho cuidado con la filosofía del mundo, porque busca disminuir a Cristo. Es engañosa y busca alejarlo de Dios. Y el mejor escudo para evitar eso es que estén atentos y que anden en Cristo. Y sí, esto es cortito, así que terminamos el tiro. Dame 5 minutos. Y número 3, con respecto a la Cristo superior a la filosofía, termina la última sección, Cristo, expresión de la plenitud divina. El apóstol termina con una tremenda declaración sobre Cristo superior a la filosofía y sobre la deidad de Cristo. Versículo 9, ya lo explicamos en el capítulo 1, 19, así que lo vamos a hacer más rapidito ahora. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el pensamiento griego, los gnósticos, la materia era mala y el espíritu era bueno. Recordarás que esto se llama dualismo. Entonces, para ellos era impensable que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano. Pablo les dice, no, esto es falso. En Cristo, en su cuerpo, corporalmente, habita
toda la plenitud de la deidad, todo lo completo. Y recuerda que la palabra plenitud es pléroma, que lo estudiamos en Colosenses 1:19, que era como del lugar donde provienen todas las emanaciones de este Dios superior del gnosticismo. Por lo tanto, Pablo recalca que toda la naturaleza divina, todos los atributos, toda la esencia de Dios habita en el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay duda sobre su encarnación y su deidad. Si en él habita la deidad, entonces no busques lo divino en la filosofía. Busca a Cristo. Ahí está la sabiduría, ahí están los conocimientos. Y el último versículo dice, y vosotros estáis completos en él, y es la cabeza de todo principado de potestad. Los colosenses no veían buscar la pléroma, como objetivo que tenían los gnósticos, como el nirvana, sino que deben entender que cuando aquel en el que habita toda la deidad habita en ellos, cuando Cristo habita en ellos, están completos. Segunda Pedro 1:3, esto lo digo en el campamento del verano, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto quiere decir que tú tienes, por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, todo lo necesario para vivir una vida piadosa y todo lo necesario para vivir una vida en Cristo. Tú tienes todo. Tú tienes el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, has sido justificado, has sido glorificado, has sido separado. Entonces tú ya estás completo. No necesitas completarte en nada más. Tú estás completo en Cristo. Tu salvación está hecha. Vas a ser glorificado. Vas a seguir siendo santo. Ya eres justificado. Estás completo. No tienes que buscar filosofías, no tienes que buscar vanas sutilezas. En palabras de Spurgeon, somos primero completos sin la ayuda de las ceremonias judías. No requerimos ceremonias judías, no necesitamos circuncisión. Segundo, somos completos sin ayuda de la filosofía. Tercero, sin la superstición. Y cuatro, sin méritos humanos. Para concluir, Cristo es todo lo que los creyentes en Colosas necesitan. Estos no necesitan buscar más de Él en filosofía ni enseñanzas mundanas. Ya están completos. Es por eso que Cristo es superior a la filosofía. Por lo tanto, nosotros en nuestra vida diaria busquemos a Cristo y no filosofías mundanas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta? Yo tengo una duda, porque, o sea, más que nada entendí ahora que con el versículo 8, que he escuchado a muchas personas ocupar ese versículo para decir como que, no sé, que no hay que estudiar en la universidad, o como que es poco recomendable para jóvenes cristianos, como que algo súper común como en el pensamiento más antiguo. Y que igual hay algunas personas que hasta hoy en día lo mantienen. Pero ahora entendí un poco que se refiere como más que nada al crecimiento espiritual, como entendiendo el contexto de Colosenses, pero a una persona que va y diga, no, pero es que por las huevas, sutileza y todo, no conviene, por ejemplo, estudiar. ¿Cómo se puede responder a eso de forma como eficaz y con la palabra? Claro, primero tienen muchos ejemplos. Lucas era doctor. Y claro, yo creo que desde la época antigua nunca la medicina fue fácil. Así que eso uno. Pablo era hacedor de carpas, igual tenía un oficio. Y los oficios, no hay ningún oficio. O sea, es que a veces piensas como el estudio formal, pero es que si tú te vas, quieres ser carpintero, igual tienes que estudiar. En la práctica vas a estar con alguien que te va a enseñar, pero vas a estar estudiando. Es como la gente que dice, no, los seminarios son malos, los apóstoles no tuvieron seminario. ¿Quién dijo que no? Y los 3 años y medio que estuvieron con el Señor Jesucristo, ¿qué fue? ¿Estuvieron recogiendo pancito todos los días, no? No, pues, pero sí, ¿qué estaban haciendo? Estudiando, pues. El Señor estuvo enseñando durante 3 años y medio preparando para el ministerio. Nuestros seminarios ahora duran 4 años más o menos. Es lo mismo. Entonces, obviamente, hay que estudiar. Ahora, y claro, en el contexto, lo que está hablando, y si entendemos todo lo que está pasando, como tú decías, es que dice primero engañe, o sea, que te alejen de la verdad. Sí, es verdad. Ten cuidado porque las universidades van a enseñar filosofía humanista. ¿Y uno qué tiene que hacer? Discriminar. Por eso dice, ten cuidado, mira, observa, que nadie te engañe. Te van a engañar, te van a querer engañar. En medicina, en la salud, te van a meter evolución, por ejemplo, ¿cierto?
no sé, pues en historia, no quiero meterme en la pata de los caballos, pero algo te tienen que enseñar quizás de que es antibíblico. La También filosofía, los evolución. pensamientos. ¿Cómo? También evolución. ¿Cachai? Sí, pues porque al final igual te ven como la parte de la antropología y el origen del hombre y todas esas cosas. Entonces, te van a meter filosofía, pues. Te van a enseñar que las religiones son falsas, que la iglesia tuvo un comienzo de tal forma, ¿cierto? Que la iglesia romana, y van a mezclar las cosas en todo, hasta en el colegio. Bueno, ahí también te decir, entonces hagamos todos homeschool. Pero, nuevamente, el punto es que lo que está hablando el contexto es de falsos pensamientos y tener cuidado con las herejías y falsas doctrinas que se pueden meter en la iglesia. Y de eso no dice, y de hecho no dice, aléjate de toda falsa doctrina. No, dice, ten cuidado que no te engañen. Yo para estudiar, yo por ejemplo, para saber, por lo mismo, del gnosticismo, ¿cómo fue la mejor forma de saber del gnosticismo? Ver el video de una bruja que hablaba sobre el gnosticismo, que es lo que ella creía. Pero nuevamente, ¿significa entonces no puedo verlo? No, pues significa que tengo que ir con cuidado. Pablo mismo, cuando estaba en el Areópago, utilizaba ilustraciones, o por ejemplo cuando habla de los cretenses, dice uno de su propio profeta dice tal cosa. Él sabía lo que decían los falsos profetas. En el Areópago, él usó pensamientos de filosofía mundana. Juan utilizó el logos, que era un pensamiento griego, y él lo aplicó al cristianismo. Pablo aquí está hablando del misterio, está hablando de la sabiduría, de la gnosis, del conocimiento, de la epignosis, del conocimiento pleno. Y nuevamente está utilizando. Claro, los chiquillos se ríen porque yo al campamento andaba con un Corán, porque tuve que hacer un taller sobre eso. Y tuve que leer un par de cosas, pero nuevamente, ¿cómo voy a aprender de ello si no lo estudio? Entonces, Claro. no sé si te sirve la respuesta. Sí, y es que es como temas complicados que de repente surgen y uno, no sé, yo que voy a la universidad es como que Digo, cuesta de repente responder porque, claro, uno le preguntan, yo estoy pedagogía básica y te dicen, ya, pero ¿qué te enseñan? Y obvio, es súper humanista. Estoy en la UDP, es como claro. muy, muy, muy humanista, entonces es como, no puedo decir, oye, sí, es cristiano, no sé, algo así. Entonces es como para tener, Sí. saber cómo responder bien.